Australia, sin duda uno de los rincones más impresionantes del planeta. Playas de arena blanca que parecen sacadas de una postal, ríos serpenteantes que atraviesan sabanas infinitas y bosques tropicales densos y vibrantes. Un auténtico paraíso natural. Pero claro, hay un pequeño detalle que no puedes ignorar. Casi todo lo que vive allí parece diseñado para matarte. Sí, hablamos de serpientes venenosas, arañas que podrían dejarte fuera de combate en minutos, cocodrilos gigantes y peces que, si les da por ahí, podrían arrancarte un brazo sin mayor problema. Aunque no estamos hablando de un escenario apocalíptico, los datos son claros. Australia tiene más muertes relacionadas con animales que Estados Unidos, a pesar de tener 13 veces menos población y un sistema de salud bastante eficiente. Así que, si algún día decides vacacionar allí, revisa bien dónde pones el pie. Y mejor piénsalo 2 veces antes de meterte al agua. Ahora, si crees que eso suena peligroso, déjame decirte algo. Australia es muchísimo más segura hoy de lo que fue en el pasado. Y cuando digo pasado, me refiero a esas épocas en las que la naturaleza parecía haber perdido completamente el control. Porque, si hay algo constante en la historia de Australia, es que cuanto más retrocedes en el tiempo, más extrañas y aterradoras se vuelven sus criaturas. Solo como ejemplo, hace apenas 50.000 años, los primeros humanos que llegaron a Australia ya tenían que lidiar con el lagarto terrestre más grande que jamás haya existido. Serpientes colosales, depredadores marsupiales del tamaño de osos y cocodrilos terrestres capaces de correr a toda velocidad. Pero si te parece espeluznante, espera, porque nada de eso se compara con lo que Australia albergó durante el Mesozoico. Fue durante ese periodo cuando el continente se transformó en el caldo de cultivo perfecto para auténticas pesadillas biológicas. Imagina un lugar donde depredadores terrestres, marinos y aéreos coexistían, creando un ecosistema tan hostil que ni en tus peores sueños te gustaría quedar atrapado allí. ¿El epicentro de todo esto? El mar de Eromanga. Hoy, Australia sigue siendo un continente mayoritariamente seco, con apenas un 4% de su superficie cubierta por agua. Pero durante el Cretácico tardío, el panorama era radicalmente diferente. En ciertos periodos, más de la mitad de su masa terrestre estaba sumergida bajo el mar de Eromanga, un gigantesco mar interior que redefinió por completo el paisaje australiano y sus formas de vida. ¿Y cómo se formó semejante monstruosidad? Fácil. Durante el Cretácico temprano, las temperaturas globales se dispararon, haciendo que el nivel del mar subiera considerablemente. Como resultado, las aguas oceánicas avanzaron desde el norte e invadieron el corazón del continente, llegando hasta la región de Eromanga, en Queensland, que, curiosamente, es hoy el punto más alejado de cualquier costa en Australia y de donde el mar tomó su nombre. Pero aquí viene lo curioso. A pesar de ser un mar interior gigantesco, el mar de Eromanga era ridículamente poco profundo. En algunas zonas, apenas tenía unos pocos metros de profundidad. Pero lo que no tenía en Honduras, lo compensaba con amplitud. En su punto más ancho, se extendía más de 2.000 kilómetros, casi el tamaño del mar de Japón. Eso sí, en apariencia, no se parecían en nada. Mientras que el mar de Japón es conocido por sus aguas claras y profundas, el Eromanga era turbio, fangoso, estancado, y para los estándares del Cretácico, sorprendentemente frío. Las regiones más australes incluso rozaban temperaturas cercanas a la congelación durante los inviernos. Todo gracias a que Australia en esa época estaba ubicada en una latitud más baja. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque, aunque esta sopa estancada y fangosa no suene precisamente acogedora, resultó ser el caldo de cultivo perfecto para una explosión de vida. Aunque no del tipo que querrías encontrar mientras nadas. El mar estaba repleto de sedimentos ricos en materia orgánica y hierro, creando un entorno en el que la vida marina prosperaba.
Además, sus costas y estuarios ofrecían una amplia variedad de hábitats para todo tipo de criaturas, desde pequeños invertebrados hasta gigantescos depredadores marinos. Con todo esto, el mar de Eromanga se convirtió en uno de los ecosistemas más concurridos y peligrosos del planeta durante el Cretácico. Y es que la vida encontró la manera, siempre lo hace. Solo que, en este caso, la naturaleza decidió poner el pie en el acelerador y crear algunos de los animales más aterradores que jamás hayan existido. Durante gran parte del Cretácico, el mar de Eromanga no era precisamente el lugar ideal para darse un chapuzón. Sin embargo, hubo momentos en los que la situación empeoró. Mucho. El peor de todos llegó durante la etapa albiense, entre 113 y 100 millones de años atrás. Fue entonces cuando estas aguas fangosas y poco profundas se convirtieron en un verdadero campo de caza para algunos de los depredadores más formidables que jamás hayan existido. Si estás imaginando un mosasaurio titánico acechando bajo la superficie, te entiendo. Es lo que la mayoría pensaría al hablar del Cretácico. Pero aquí viene la sorpresa. Los mosasaurios aún no existían en esa época. Así es. Estos gigantescos lagartos marinos todavía no habían hecho su debut. Sin embargo, eso no significa que las aguas estuvieran tranquilas. De hecho, los habitantes del mar de Eromanga se enfrentaban a un depredador aún más aterrador: los pliosaurios. Aunque los pliosaurios son conocidos principalmente por dominar los mares durante el Jurásico, algunos lograron extender su reinado hasta el Cretácico temprano. Y Eromanga era uno de sus últimos bastiones. Estos titanes marinos combinaban potencia y agilidad de una manera casi injusta. Imagina cráneos gigantescos repletos de dientes afilados como navajas, cuerpos macizos pero aerodinámicos y 4 enormes aletas que les permitían deslizarse por las aguas poco profundas con una rapidez y elegancia escalofriantes. Entre todos los pliosaurios que patrullaban estas aguas prehistóricas, había uno que se destacaba por encima del resto: el Kronosaurus. Era el rey absoluto del mar de Eromanga y uno de los pliosaurios más grandes que jamás haya existido. Con su tamaño colosal y su ferocidad desmedida, este depredador apex gobernaba el ecosistema marino sin competencia alguna. Los adultos podían alcanzar los 11 metros de longitud y pesar más de 15 toneladas, gracias a su cuerpo increíblemente robusto. Para que te hagas una idea, eran incluso más pesados que los mosasaurios gigantes que aparecerían millones de años después. Y aquí viene lo inquietante. Algunos paleontólogos creen que estos números podrían ser conservadores. Se han encontrado 2 especímenes especialmente masivos que sugieren que el Kronosaurus podría haber alcanzado longitudes de hasta 13 metros. Eso lo pondría a la par con ciertas ballenas grises modernas. Y sí, todo esto en un animal con mandíbulas capaces de pulverizar huesos como si fueran galletas. Cada parte de su cuerpo parecía diseñada para aplastar, cortar y destrozar. Sus enormes aletas delanteras, las principales responsables de su potente propulsión, medían más que la altura promedio de un jugador profesional de la NBA. Su cráneo, por otro lado, es una obra maestra del terror prehistórico. No solo era descomunalmente ancho y alargado, sino que también ostentaba un tamaño que rivalizaba con los cráneos de los dinosaurios terrestres más imponentes. De hecho, solo los gigantescos ceratopsios superaban el tamaño de su cabeza. Y si creías que el T-Rex tenía un cráneo intimidante, piénsalo de nuevo. Se ha encontrado al menos un ejemplar de Kronosaurus, cuyo cráneo era 1/3 más largo que cualquier cráneo conocido de T-Rex. En el mar de Eromanga, la cadena alimentaria tenía un claro final, y llevaba el nombre de Kronosaurus. Cada uno de los colosales cráneos del Kronosaurus venía equipado con 6 pares de dientes cónicos, largos y afilados. Verdaderas lanzas naturales diseñadas para perforar carne, músculo y hueso sin el menor esfuerzo.
Estos dientes, ligeramente curvados y alineados con surcos, funcionaban como ganchos, asegurando que cualquier presa que terminara entre sus mandíbulas no tuviera escapatoria. Y lo más aterrador es que no eran dientes comunes dentro de su familia. Cada uno tenía una base excepcionalmente ancha, lo que le daba una fuerza extra al morder, permitiéndole cazar presas considerablemente grandes, incluso más que otros pliosaurios. Ahora, hablemos de su mordida. Si creías que el T-Rex tenía una fuerza impresionante, prepárate para esto. Estudios recientes revelan que un Kronosaurus adulto podía generar más de 27,000 newtons de presión al cerrar sus mandíbulas. Para ponerlo en perspectiva, eso es 18 veces más fuerte que la mordida de un tigre moderno. Con semejante poder, atravesar el caparazón de una tortuga marina gigante o destrozar los huesos de un plesiosaurio era tan sencillo como abrir una lata de refresco. Y si la fuerza de su mordida ya te parece escalofriante, espera a conocer su apetito. El Kronosaurus no solo era grande y letal, también era insaciable. Estudios sobre su crecimiento óseo indican que tenía un metabolismo altísimo, más parecido al de las aves modernas que al de los reptiles. Este nivel de actividad requería cantidades descomunales de alimento diariamente. Así que sí, es completamente posible que un ejemplar adulto necesitara devorar toneladas de carne al día, solo para mantenerse en funcionamiento. Esta alta demanda energética también le permitía habitar las zonas más frías del mar de Eromanga. Así que, si te encontrabas en esas aguas y notabas que el agua estaba helada, era mejor salir rápido, antes de convertirte en su próximo bocadillo. ¿Y qué comía exactamente este depredador? Bueno, básicamente todo lo que se moviera. Los fósiles han revelado restos de tortugas gigantes, plesiosaurios, enormes peces, calamares e incluso reptiles marinos que alcanzaban el 60% de su tamaño. Sí, leíste bien, 60%. Y por si fuera poco, también hay evidencia de que algunos dinosaurios que se aventuraron demasiado cerca del agua terminaron en el menú del Kronosaurus. Para él, no importaba si tenías escamas, conchas o plumas. Si tenías carne, eras comida. Pero tanta voracidad venía con sus consecuencias. Los investigadores descubrieron que el Kronosaurus sufría una altísima tasa de mortalidad juvenil. La mayoría de los fósiles hallados pertenecen a ejemplares inmaduros y muchos muestran señales claras de canibalismo. Eso significa que, en muchos casos, el mayor enemigo del Kronosaurus era otro Kronosaurus. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el de un ejemplar juvenil de 6 metros de largo, cuyo cráneo estaba destrozado por las mordidas de un individuo mayor. El resto del cuerpo, por cierto, nunca se encontró. Este comportamiento ha llevado a los paleontólogos a comparar al Kronosaurus con los cocodrilos de agua salada modernos, conocidos por su agresividad y su costumbre de atacar prácticamente cualquier cosa que se cruce en su camino. La diferencia es que el Kronosaurus era aproximadamente 23 veces más pesado que un cocodrilo actual. Así que, imagina al cocodrilo más grande que hayas visto, y luego multiplícalo por 23. Ahora entiendes por qué el mar de Eromanga era, literalmente, una pesadilla flotante. Ahora bien, imagina esto. Estás nadando en las aguas prehistóricas del mar de Eromanga, rodeado por criaturas gigantescas, cuando de repente ves algo que te hace cuestionar las reglas básicas de la cadena alimenticia. Porque aunque el Kronosaurus era el depredador más temido de estas aguas, no era completamente intocable. Sí, leíste bien. A pesar de su tamaño descomunal, su mordida aplastante y su hambre insaciable, había depredadores lo suficientemente audaces, o quizás lo suficientemente locos, como para desafiar su reinado. Y lo más asombroso es que estos valientes atacantes siguen nadando en nuestros océanos hoy en día. Los tiburones. Así es.
Los tiburones del mar de Eromanga no solo coexistían con el Kronosaurus, sino que en ocasiones se atrevían a darle un buen mordisco. Y aunque esto pueda parecer una misión suicida, la evidencia fósil lo respalda. Al igual que en algunas zonas oceánicas modernas, estas aguas estaban infestadas de tiburones. Y digo infestadas porque, en serio, estaban por todas partes. Esto resulta curioso si consideramos que, en aquella época, los tiburones aún no habían recuperado plenamente su estatus de depredadores dominantes. Pero en las frías y cerradas aguas de este mar interior, lograron consolidarse como verdaderos titanes. Entre todas las especies que patrullaban estas aguas, los reyes indiscutibles eran los lamniformes, conocidos popularmente como tiburones macuira. Y sí, estos tipos aún existen hoy en día. Imagina a sus parientes modernos, como el gran tiburón blanco o el tiburón maco, pero retrocediendo millones de años en el tiempo. Estos tiburones ya tenían todas las herramientas necesarias para sobrevivir y dominar. 2 aletas dorsales que les proporcionaban estabilidad, una aleta anal para mayor maniobrabilidad, 5 hendiduras branquiales que facilitaban una respiración constante y una boca enorme que se extendía más allá de sus ojos. Este diseño los hacía depredadores altamente eficientes, y su nombre científico, que literalmente significa pez de presa, lo deja bastante claro. Ahora, aquí viene la parte realmente interesante. ¿Cómo sabemos que estos tiburones se atrevían a morder al Kronosaurus? Bueno, gracias a la evidencia fósil, se ha encontrado al menos un cráneo de Kronosaurus con claras marcas de mordeduras de tiburón en la mandíbula. Aunque estas heridas no fueron fatales, revelan algo crucial. Los tiburones aprovechaban cualquier oportunidad para atacar, especialmente a individuos más jóvenes o debilitados. Y no fue un caso aislado. De hecho, varios fósiles juveniles de Kronosaurus muestran cicatrices similares, lo que sugiere que los tiburones no dudaban en cazar a los reyes en sus etapas más vulnerables. Pero los Kronosaurus no eran las únicas víctimas. Los tiburones del mar de Eromanga parecían tener un apetito insaciable. Grandes peces óseos, plesiosaurios jóvenes e incluso reptiles marinos fueron encontrados con marcas de dientes o directamente medio devorados. Estos tiburones actuaban como auténticos oportunistas, atacaban cuando podían, carroñeaban cuando era necesario y se mantenían siempre al acecho. Y aquí hay otro dato fascinante. Aunque los tiburones modernos son considerados depredadores de élite, sus ancestros en el mar de Eromanga ya demostraban estas mismas estrategias hace millones de años. Incluso sin haber alcanzado aún su pleno dominio oceánico, estos tiburones demostraban un comportamiento agresivo y oportunista, lo que les permitió sobrevivir a múltiples extinciones masivas y seguir aquí hoy en día. Así que, la próxima vez que pienses en tiburones como simples depredadores modernos, recuerda esto. Sus ancestros ya estaban desafiando a titanes como el Kronosaurus hace más de 100 millones de años. En un mundo donde colosales reptiles marinos dominaban los mares, los tiburones seguían haciendo lo que mejor saben hacer: cazar, sobrevivir y, cuando se presenta la oportunidad, morder al rey. Hablemos de uno de los mayores protagonistas, o villanos, según a quien le preguntes, del mar de Eromanga. Porque sí, el Kronosaurus dominaba estas aguas con su tamaño colosal y su fuerza brutal, pero incluso los reyes tienen enemigos. Y en este caso, uno de los rivales más formidables fue un tiburón que redefine lo que significa ser letal. Estoy hablando de un pariente cercano del Cretolamna, un tiburón que ya en su época era famoso por ser un verdadero monstruo marino. Si conoces algo sobre el Seaway interior occidental del Cretácico, ese mar que una vez dividió América del Norte en dos, sabes que el Cretolamna era cualquier cosa menos un simple pez. Este depredador era capaz de alcanzar velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, impulsándose a través del agua como un torpedo prehistórico. Y no era solo rápido, era mortalmente eficiente. Sus dientes,
enormes y afilados como cuchillos, podían causar hemorragias catastróficas y un trauma devastador con una sola mordida. El apodo que le dieron los paleontólogos: tiburón Ginsu, en honor a esos cuchillos Ginsu que prometen cortar cualquier cosa con facilidad. Ahora bien, el tiburón que acechaba en las aguas del mar de Eromanga puede que no fuera exactamente el mismo Cretolamna que patrullaba las costas norteamericanas, pero definitivamente jugaba en la misma liga. Podría haber sido una especie hermana o un primo cercano, pero en el mejor estilo australiano, era incluso más mortífero. Tenía dientes similares, pero aún más largos, diseñados para desgarrar carne y romper huesos con facilidad. Y en cuanto a tamaño, no se quedaba atrás. Los adultos podían alcanzar los 9 metros de longitud y superar las 6 toneladas de peso. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un tiburón que hace que los grandes tiburones blancos australianos actuales parezcan simples aprendices. Imagina la escena: aguas turbias, oscuras y frías, con depredadores acechando en cada rincón. Y en medio de todo eso, estos tiburones patrullaban sin piedad, listos para atacar a cualquier cosa que pareciera una presa. Pero ¿qué hizo que estos tiburones fueran tan exitosos en el mar de Eromanga, un entorno que francamente no parecía el lugar más hospitalario? Bueno, una posible explicación está en sus sentidos sobreagudizados. Al igual que muchos tiburones modernos, probablemente tenían la capacidad de detectar cambios sutiles en los campos eléctricos producidos por los movimientos musculares de sus presas, permitiéndoles cazar incluso en aguas turbias con una precisión quirúrgica. Pero esa podría no ser la única razón. Hay algo peculiar sobre el mar de Eromanga que parece haber favorecido la proliferación de ciertos animales en cantidades absurdas. Por alguna razón, criaturas que en otros mares habrían tenido dificultades para prosperar aquí se convertían en superdepredadores. Tal vez fue la combinación de aguas cerradas, temperaturas fluctuantes y abundantes fuentes de alimento. O tal vez, simplemente, fue un golpe de suerte evolutiva. Lo cierto es que los tiburones del mar de Eromanga estaban en la cima de su juego. Eran rápidos, inteligentes y despiadados. Y lo más impresionante es que no les importaba enfrentarse a gigantes como el Kronosaurus si la oportunidad se presentaba. Las cicatrices fósiles encontradas en cráneos de Kronosaurus jóvenes son la prueba. Estos tiburones no se andaban con rodeos. Así que, la próxima vez que veas un documental sobre el gran tiburón blanco y pienses, ese es el depredador definitivo, recuerda que hace millones de años existieron tiburones que no solo igualaban su ferocidad, sino que la superaban en tamaño y brutalidad. Y en las oscuras profundidades del mar de Eromanga, estos tiburones eran verdaderos amos del océano, hasta que algo más grande se cruzaba en su camino. Si creías que el mar de Eromanga era solo territorio de pliosaurios brutales y tiburones descomunales, piénsalo de nuevo. Porque entre esos colosos marinos aún nadaban los descendientes de una antigua dinastía, los ictiosaurios. Estos reptiles dominaron los mares durante el Triásico y buena parte del Jurásico. Pero para el Cretácico temprano, las cosas ya no pintaban tan bien para ellos. El clima estaba cambiando, los ecosistemas se transformaban y los ictiosaurios comenzaron una lenta pero inevitable decadencia. Sin embargo, en el mar de Eromanga, algunos de estos sobrevivientes decidieron darlo todo en un último y desesperado intento por mantener su linaje. Y vaya que lo lograron, alcanzando tamaños que no se veían desde sus días de gloria jurásicos. Aunque nunca fueron los depredadores apex del ecosistema, los ictiosaurios del mar de Eromanga se las arreglaron bastante bien. Sus dietas eran variadas y contundentes: peces de todos los tamaños, reptiles marinos más pequeños y un sinfín de calamares. Uno de los hallazgos más fascinantes es el de un ejemplar que fue descubierto con el estómago repleto hasta el borde de belemnitas, tragadas enteras. Imagínate un banquete submarino de calamares antiguos y entenderás por qué estos reptiles prosperaban.
A pesar de ser reptiles, los ictiosaurios tenían un parecido casi cómico con los delfines modernos. Pero la coincidencia no era solo superficial. Al igual que los delfines, eran rápidos, ágiles y expertos cazadores. Su cuerpo estaba optimizado para la velocidad, una relación longitud-profundidad perfecta, entre 3 y 5, que reducía la fricción y les permitía deslizarse por el agua con facilidad. Añade a eso su piel lisa, cuerpos compactos y enormes aletas caudales, y obtienes algunos de los nadadores más veloces de Australia, capaces de moverse un 20% más rápido que cualquier otro reptil marino de su entorno. Pero no todos los ictiosaurios eran iguales. Si hubieras tenido la oportunidad, o la mala suerte, de nadar en esas aguas, el que más habrías visto habría sido el Platypterygius. Este género fue, por lejos, el ictiosaurio más común en el mar de Eromanga. Especializado en bucear a grandes profundidades, contaba con ojos enormes que le permitían ver en las oscuras profundidades y un hocico curvado con dientes perfectamente adaptados para atrapar presas escurridizas. ¿Y su tamaño? Bueno, no era precisamente pequeño. Estos ictiosaurios superaban los 7 metros de longitud y podían rivalizar en peso con algunos de los mayores depredadores marinos. Ese tamaño les daba una ventaja significativa, permitiéndoles atacar presas más grandes de lo que uno podría imaginar. Sabemos que no se limitaban a peces y calamares, porque se encontró el fósil de un Platypterygius con el esqueleto parcialmente digerido de un ave dinosaurio, un anato para ser precisos, en su estómago. Así es, estos tipos no se conformaban con calamares. Si un ave marina pasaba cerca, también estaba en el menú. Sin embargo, ser grande también tenía sus inconvenientes. Para los verdaderos titanes del mar, como el temible Kronosaurus, un ictiosaurio de 7 metros, era poco más que un almuerzo sustancioso. Existen fósiles de Platypterygius con mordidas brutales que demuestran que, en más de una ocasión, fueron cazados y en parte devorados por estos pliosaurios gigantes. A pesar de estos desafíos, los ictiosaurios persistieron. Prefirieron las costas del sur del mar de Eromanga, donde las aguas frías y profundas ofrecían refugio y alimento. Allí permanecieron hasta el amargo final, sobreviviendo más tiempo que muchas otras especies de ictiosaurios en el resto del mundo. Algunos de estos últimos ejemplares marcan el final definitivo de la línea evolutiva de estos increíbles reptiles marinos. Hoy, cuando miramos los restos fósiles de estos últimos gigantes, no solo vemos criaturas que lucharon contra las adversidades hasta el final. Vemos una historia de resistencia, adaptación y un último acto de grandeza antes de desaparecer para siempre. No todo en las aguas prehistóricas de Australia eran titanes colosales o depredadores épicos. Al igual que en la fauna moderna, había criaturas que parecían diseñadas simplemente para ser difíciles de mirar. Y, vaya, el mar de Eromanga tenía su cuota de estos especímenes. Entre los peces que no eran tiburones, muchos llevaban vidas bastante normales. Alamorfos, elopomorfos, alfores y algunos rinquidos nadaban tranquilamente, llenando los mares con un ecosistema rico y diverso. Pero, como siempre ocurre en la evolución, algunos decidieron que la normalidad era aburrida y se convirtieron en auténticas rarezas. Primero hablemos del cuyu, un pez que crecía más de 2,5 metros de largo y cuya boca era, digamos que poco favorecedora. Era enorme, ancha y con la capacidad de tragar presas casi tan grandes como él mismo. Así que haz las cuentas. Si algo pasaba por delante de su hocico y cabía, probablemente se lo tragaba. El cuyu prefería las aguas superficiales, distribuyéndose por todo el mar de Eromanga, incluso en canales estrechos y áreas de aguas salobres. No era bonito, ni elegante, pero era efectivo. Sin embargo, si el cuyu parecía feo, el siguiente pez llevaba la rareza al extremo. Imagina algo similar a un pez espada moderno, pero peor.
mucho peor. Entra en escena el Protosphiraena, un miembro del extinto orden de los paquicórnidos. A simple vista, parecía un primo prehistórico del pez espada actual, pero había diferencias clave. Para empezar, tenía dientes. Y no cualquier diente. Hablamos de cuchillas largas y planas, afiladas como navajas, similares a los colmillos de los terópodos gigantes. Algunos paleontólogos, al descubrir sus restos por primera vez, incluso pensaron que estaban viendo fósiles de dinosaurios. A diferencia del pez espada moderno, el Protosphiraena no usaba su rostro para embestir y herir. En cambio, su hocico era más corto, lo que concentraba toda la fuerza del impacto directamente en sus aterradores dientes. Con un cuerpo aerodinámico y enormes aletas, alcanzaba velocidades superiores a los 88 kilómetros por hora, lanzándose contra sus presas como un torpedo viviente. ¿El resultado? La víctima terminaba literalmente partida por la mitad, nada elegante, solo brutal y efectivo. Aunque no era tan gigantesco como los tiburones o los ictiosaurios, el Protosphiraena no era precisamente pequeño. Los adultos podían medir hasta 3 metros de largo, convirtiéndolo en un depredador letal para peces medianos y pequeños reptiles marinos. Y, aunque parezca increíble, no fue el único en esas aguas que te haría pensarlo 2 veces antes de darte un chapuzón. Porque claro, ningún ecosistema del Cretácico estaría completo sin los famosos plesiosaurios. Aunque estos reptiles marinos solían tener fama de ser algo más tranquilos que sus primos los pliosaurios, en el mar de Eromanga parecían haber adoptado un aire mucho más siniestro. Variaban enormemente en tamaño y forma. Algunos apenas superaban los 2,5 metros de longitud, mientras que otros colosales ejemplares alcanzaban más de 7 metros y pesaban más de 2 toneladas. Con sus largos cuellos y cabezas pequeñas, o en el caso de los pliosaurios de cuello corto, cabezas enormes con mandíbulas aplastantes, los plesiosaurios dominaban gran parte del ecosistema marino, acechando en las sombras y emboscando a presas desprevenidas. Al final, lo que el mar de Eromanga ofrecía era un desfile de criaturas tanto espectaculares como desconcertantes. Algunos depredadores ganaban por tamaño, otros por velocidad, y otros, simplemente, por su habilidad para parecer pesadillas nadadoras. Feos o no, todos tenían su rol en este antiguo ecosistema marino que, millones de años después, aún logra sorprendernos. No todos los depredadores del mar de Eromanga eran monstruos temibles como los pliosaurios o los tiburones. No, había criaturas más sigilosas y adaptativas, cuya verdadera ventaja no residía en su tamaño o en su capacidad de atacar a lo grande, sino en su habilidad para moverse y prosperar donde otros no podían. Los plesiosaurios, por ejemplo, no necesitaban dominar las aguas saladas para sobrevivir, mientras que otros depredadores, como los tiburones, los ictiosaurios y los pliosaurios, se mantenían dentro de los límites de las aguas saladas o salobres. Los plesiosaurios podían moverse libremente entre entornos más diversos, nadando con facilidad tanto en agua salada como en dulce. Incluso se aventuraban a subir por ríos que desembocaban en el mar interior, permitiéndoles poblar lugares en donde los depredadores más grandes no podían llegar. Ríos estrechos llenos de agua dulce. Para ellos no había problema. Y con esa versatilidad acuática, los plesiosaurios se convirtieron en una presencia casi omnipresente en los ecosistemas del mar de Eromanga. Pero esa capacidad de adaptarse no era lo único que los hacía destacar. Estos reptiles marinos estaban perfectamente diseñados para la caza. Sus aletas poderosas les permitían moverse con agilidad. Sus cuerpos eran ideales para evitar la resistencia del agua, y sus cuellos largos les daban una ventaja letal. Podían acercarse sigilosamente a los bancos de peces sin que estos se dieran cuenta, como sombras que acechaban bajo las aguas.
En cuanto a su dieta, los plesiosaurios eran cazadores eficientes, gracias a sus bocas llenas de dientes puntiagudos, afilados y diseñados para capturar peces y cefalópodos. Eran, en resumen, unos cazadores increíblemente efectivos para lo que comían. Pero, como sucede con todos los seres que viven en un mar lleno de monstruos, su habilidad para cazar no los protegía de los depredadores. Los plesiosaurios no eran inmunes al acecho de los grandes carnívoros que recorrían el mar, y por mucho que su cuerpo resistente y su cuello largo les permitieran escapar de los ataques de muchas criaturas, no podían evitar ser devorados por los verdaderos titanes de esas aguas. Es importante recordar, sin embargo, que no todo en el mar de Eromanga era una pesadilla prehistórica de depredadores gigantes. A pesar de la presencia dominante de los carnívoros, también existía una increíble diversidad de seres relativamente inofensivos, como tortugas gigantes, cefalópodos del tamaño de humanos, y una gran variedad de peces, medusas, camarones, bivalvos, caracoles y rayas. Estos habitantes más tranquilos daban una sensación de vida y armonía en el mar, una rica red de especies que mantenían el equilibrio entre las aguas turbulentas. Pero, como si fuera una lección de la naturaleza misma, no importaba cuán salvajes o pacíficos pudieran ser estos animales. El mar era un lugar lleno de tensiones. Los depredadores siempre estaban acechando, y los animales en tierra, lejos de aprender a mantenerse alejados de las aguas de muerte, se sentían atraídos irremediablemente hacia el mar, como polillas que se acercan a la luz. En este lugar de feroces ecosistemas, nada podía sentirse completamente a salvo. Todo formaba parte del ciclo eterno de la vida y la muerte. Las costas del mar de Eromanga, con su vasto panorama y sus alrededores, eran un hervidero de vida, tan denso y lleno de criaturas como el propio agua que bañaba sus orillas. Las razones exactas de esta abundancia siguen siendo un misterio. Pero podemos suponer que el mar no solo proporcionaba alimentos de manera directa a los animales que nadaban en sus aguas, sino que también ofrecía una diversidad de hábitats ricos en recursos, como los bosques costeros, los humedales, los manglares, las llanuras y las marismas, que ofrecían un festín para todo tipo de fauna. Todo esto contribuía a una red de vida tan compleja como interdependiente, donde cada ser desempeñaba su papel, contribuyendo a un ecosistema vibrante y peligroso. Y, claro, no todo en esta región era inofensivo. Muchos de los habitantes de estos paisajes daban la vuelta a las expectativas de lo que podría ser un paraíso natural, aportando su propia dosis de horror al mundo. Imagina ser lanzado al mar, y si por milagro logras salir ileso, te encuentras nuevamente en peligro, te arrastras hacia tierra firme, con el corazón latiendo desbocado, esperando ver un refugio seguro, solo para darte cuenta de que aún hay un peligro acechando, incluso desde lo alto. Es que el cielo, en este lugar, estaba lleno de criaturas tan grandes y voraces que ni siquiera el aire se sentía seguro. Los pterosaurios, en particular, prosperaban en estos cielos, alimentándose de los peces que el mar brindaba generosamente. Gracias a esta abundancia, algunos ejemplares alcanzaron tamaños absolutamente colosales, como los anangueras, los pterosaurios más grandes que se conocen. En el mundo de los pterosaurios, el mar de Eromanga era un paraíso, y su reinado aéreo estaba marcado por la presencia de al menos 4 tipos diferentes, que, como si fueran una especie en extinción, eran de los últimos en poseer dientes, herramientas letales para cazar su presa, principalmente peces. Era tan común ver a estas criaturas surcando las aguas que no podías pasar un solo día sin divisar a uno de estos gigantes, merodeando con su mirada aguda sobre la superficie, acechando su próxima comida. Y créeme, no era difícil detectarlos, porque el tapungaka, el más grande de todos, contaba con una envergadura de más de 7 metros. Para poner eso en perspectiva, eso es el doble del tamaño del ave más grande de hoy.
Algunos incluso alcanzaban hasta los 9,5 metros, un tamaño digno de cualquier pesadilla prehistórica. A esa escala, probablemente no te tranquilizaría saber que su dieta se basaba en peces, ya que incluso un mordisco juguetón de sus dientes afilados, tan parecidos a agujas, sería una experiencia que desearías evitar a toda costa. No importaba cuán grande fuera tu esperanza de escapar ileso, ese tipo de encuentros no terminaban bien. En la costa, los pterosaurios compartían su espacio con otra especie que también ha sido constante en Australia desde tiempos inmemoriales: los cocodrilos, o mejor dicho, los cocodrilianos. Estos reptiles, que pertenecen a géneros como el Confractosuchus y el Isisfordia, se dedicaban a una vida en los ríos, lejos de las aguas saladas, y no interactuaban mucho con el mar abierto. Se movían en las tranquilas aguas dulces, al acecho de su propia presa. El mar de Eromanga, en su sinfonía de vida y muerte, parecía haber dado espacio para que todas las formas de vida, sin importar cuán extrañas o temibles fueran, florecieran, creando un ecosistema donde cada rincón del agua o del aire estaba marcado por criaturas que no solo existían, sino que se adaptaban de manera asombrosa a los desafíos de su entorno. Al igual que los cocodrilos de agua salada de la actualidad, los cocodrilianos del pasado, como el Isisfordia y el Confractosuchus, no se limitaban solo a las aguas dulces. Eran expertos en moverse entre las aguas dulces, salobres y saladas, utilizando técnicas de emboscada para atrapar a cualquier animal que se acercara demasiado al borde del agua. Los más astutos de ellos, el Isisfordia, con su hocico más estrecho, se especializaban en emboscar a sus presas más rápidamente, mientras que el Confractosuchus, con sus mandíbulas anchas y poderosas, se dedicaba a devorar presas de mayor tamaño, asemejándose a los cocodrilos modernos en su estructura. Por suerte, para las presas, ninguno de estos cocodrilianos alcanzaba el tamaño de gigantes como el Dinosuchus, el terror de otras épocas. El Isisfordia era relativamente pequeño, alcanzando solo 1 metro de largo, mientras que el Confractosuchus alcanzaba los 2,5 metros, tamaño similar al de un dragón de Komodo moderno. Aunque no eran monstruosamente grandes, estos cocodrilos sustituían la falta de tamaño con una voraz ambición, cazando y comiendo animales considerablemente más grandes que ellos. Las evidencias fósiles muestran que, de hecho, estos cocodrilianos incluían en su dieta a dinosaurios. Un espécimen de Isisfordia fue encontrado con un ornitópodo en su estómago, mientras que otro Confractosuchus yacía cerca de un saurópodo, lo que sugiere que se alimentaba de carroña, probablemente aprovechando la muerte de gigantes prehistóricos para saciar su hambre. A pesar de su presencia en las aguas cercanas al mar de Eromanga, lo que dominaba realmente la región eran los dinosaurios. Sorprendentemente, estos antiguos reptiles se encontraban en grandes cantidades cerca de este mar primordial, beneficiándose de los recursos en abundancia que el mar proporcionaba a su ecosistema. Se cree que el mar probablemente creaba diversas islas y bloqueaba secciones de tierra, obligando a los dinosaurios a cruzar el agua o utilizar las playas como rutas migratorias. Los fósiles encontrados en las orillas de estas antiguas aguas muestran que no solo cocodrilianos y pterosaurios se aventuraban cerca del mar, sino que los dinosaurios de todo tipo también se sentían atraídos por sus ricos recursos. Los saurópodos, en particular, eran sorprendentemente abundantes en la región. Estos gigantes, con sus cuellos largos y cuerpos masivos, parecían haber encontrado un hábitat perfecto en los pantanos y costas cercanas, alimentándose de vegetación cercana y aprovechando las aguas ricas en nutrientes. En su enorme diversidad, estos dinosaurios no solo compartían la tierra con los cocodrilianos y los pterosaurios, sino que también desempeñaban un papel esencial en la estructura de este ecosistema prehistórico. En pocas palabras, el mar de Eromanga no solo era un refugio para los depredadores marinos, sino también un paraíso para los enormes dinosaurios terrestres que dominaban las tierras cercanas.
Los saurópodos que poblaban las tierras circundantes del mar de Eromanga no eran solo grandes, sino que eran colosales, verdaderos titanes de la prehistoria. Estos titanosaurios, miembros de una familia que ostenta el título de los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra, alcanzaban tamaños que aún hoy desafían nuestra comprensión. Se sabe que al menos 5 géneros diferentes vivían en esta región, entre ellos el Austrotitán, el Diamantinosaurus, el Savanosaurus, el Wintonotitán y el Australotitán. Cada uno de ellos pesaba más de 10 toneladas. Y el más grande, el Australotitán, probablemente alcanzaba las 70 toneladas y medía más de 30 metros de largo. Un tamaño impresionante que lo convierte en el animal más grande que haya existido jamás en Australia. Para ponerlo en perspectiva, este gigante pesaba aproximadamente 7 veces lo que un elefante de gran tamaño. Estos saurópodos no solo eran una maravilla de la naturaleza por su tamaño, sino también por su adaptación a su entorno. Se alimentaban de árboles y follaje, una dieta que les permitía aprovechar los ricos recursos de los bosques costeros. Los fósiles sugieren que estos gigantes preferían quedarse cerca de los ríos y las playas, en una relación casi simbiótica con las aguas que rodeaban sus hábitats. De hecho, es común encontrar restos de estos dinosaurios lo suficientemente cerca de la orilla como para que las olas los arrastraran al mar, algo que, según los paleontólogos, podría haber jugado un papel vital en las comunidades marinas prehistóricas. Estos cadáveres de saurópodos, en su descenso al mar, habrían actuado de manera similar a las modernas caídas de ballenas, proporcionando nutrientes esenciales para el ecosistema submarino. Los saurópodos no eran los únicos dinosaurios que disfrutaban de la cercanía del agua. Otros herbívoros como los carau, el Mutaburrasaurus, varios iguanodontes no identificados y los anquilosaurios también preferían las costas, lo que sugiere que el agua era un recurso vital para una gran variedad de especies. Aunque no eran los animales más temibles de la región, ciertamente no eran criaturas que uno desearía provocar. Su tamaño, junto con sus adaptaciones para la defensa, como las duras pieles o las colas espinosas, los convertían en presas difíciles. Sin embargo, la tranquilidad de estos herbívoros se veía interrumpida por la presencia de los terópodos carnívoros, que merodeaban por las costas en busca de presas. Entre estos depredadores se destacaban los megalosáuridos, los cuales representaban una amenaza considerable. Estos carnívoros, grandes y ágiles, estaban entre los depredadores más peligrosos del momento, siempre al acecho de una oportunidad para atacar. En el mar de Eromanga, la vida era un delicado equilibrio entre la abundancia de recursos y la constante amenaza de ser devorado. Los dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros, vivían en un mundo en el que la supervivencia era tanto un juego de recursos como de fuerzas naturales. Los megalosáuridos eran sin duda unos de los dinosaurios más temibles y letales de su tiempo. Estos carroñeros y cazadores poseían unas garras gigantes en forma de hoz que no estaban en los pies, como uno podría imaginarse, sino en las manos. Estas garras, combinadas con sus brazos poderosos, les otorgaban la capacidad de convertirse en auténticos Freddy Krugers de la prehistoria, destrozando e impalando a sus presas con una facilidad aterradora. Se dice que atrapaban a sus víctimas y las devoraban como si fueran brochetas, a veces incluso mientras aún seguían vivas, haciendo de su caza un espectáculo aún más escalofriante. Por si fuera poco, estos depredadores también tenían huesos huecos que los hacían mucho más ligeros de lo que cabría esperar para criaturas de su tamaño. Si estás viendo este video, estoy seguro de que eres un apasionado del mundo de los dinosaurios y la historia. Tengo algo increíble que puede llevar tu pasión al siguiente nivel. Se trata de un curso diseñado para ti, para que te conviertas en un verdadero experto en arqueología, antropología y paleontología. Esta formación es 100% online, con total flexibilidad para adaptarse a tu vida. Y lo más importante es que sales con un certificado oficial que avala tu conocimiento.
Pero escucha esto, ahora mismo puedes llevártelo a mitad de precio. Es una oferta limitada y quiero que seas de los que aprovechan esta oportunidad. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Esta característica les confería una agilidad sorprendente, lo que los hacía los guepardos de su tiempo, pero con una diferencia clave. Eran mucho más aterradores. Imagínate, poderosos y veloces, estos dinosaurios no solo cazaban con una precisión letal, sino que también lo hacían con una brutalidad escalofriante. Pero, como en toda buena historia australiana, no solo había uno de estos monstruos. No, señor. Había varios, con al menos uno identificado y nombrado, y otros aún no completamente descritos. El Australovenator, cuyo nombre significa cazador del sur, es el terópodo australiano más grande conocido hasta ahora. Este monstruo de 310 kilos y 6 metros de largo tenía la complexión perfecta para ser un cazador sin igual. Si este depredador te veía de cerca, probablemente no tendrías esperanza alguna de escapar. Además de sus garras y fuerza, el Australovenator contaba con dientes curvados y cerrados que le permitían desgarrar carne con facilidad, como si estuviera cortando mantequilla. Es completamente natural que en la Australia prehistórica existiera un grupo de depredadores tan imponentes que dominaban la tierra de manera casi tan aterradora como sus compañeros acuáticos. Y aunque los megalosáuridos no se han encontrado en la cuenca del mar de Eromanga, no es descabellado pensar que otros tipos de terópodos podrían haber poblado las tierras circundantes, convirtiéndolas en una trampa mortal. Fósiles de laurasiáquidos y tiranosauroides no se encuentran tan lejos de donde estaba ubicado el mar, lo que deja abierta la posibilidad de que más depredadores al acecho también recorrían esas tierras. Para atender todos los aspectos de esta historia, es importante no solo recordar la amenaza de los carnívoros, sino también entender el papel que la propia naturaleza desempeñó en este caos. Durante gran parte del Cretácico temprano, Australia enfrentó inundaciones rampantes a medida que el mar se expandía, devastando hábitats y, en algunos casos, provocando ahogamientos masivos. Un descubrimiento fascinante sugiere que un grupo de dinosaurios terminó pisoteándose unos a otros en un intento desesperado por escapar de la furia de una inundación. Además de estas inundaciones, las erupciones volcánicas y los tsunamis eran frecuentes. Hacia el final de la era, la actividad volcánica en la región se intensificó y las nubes de ceniza, los flujos de lava y otras catástrofes naturales se convirtieron en una presencia constante. El impacto fue especialmente devastador para los animales marinos, ya que el vulcanismo provocó el levantamiento de los bordes del continente, lo que comenzó a secar lentamente el mar interior, condenando a muchas especies a la extinción. Este proceso, sumado a las catástrofes volcánicas, marcó el fin del mar de Eromanga, que con el tiempo fue reemplazado por vastas llanuras aluviales. Los investigadores estiman que el mar de Eromanga desapareció por completo al finalizar la etapa albiense, llevando consigo la extinción de uno de los lugares más aterradores y fascinantes que jamás hayan existido. Si te apasiona conocer más sobre estos eventos prehistóricos y quieres seguir explorando los misterios de la Tierra en su pasado más remoto, suscríbete al canal. Así, no te perderás ni una sola historia sobre los dinosaurios y su impacto en nuestro planeta. No olvides activar las notificaciones.